Lo que vamos a ver, subespacios vectoriales. Ya están por esa parte, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que si ya están viendo subespacios vectoriales. Sí, ustedes los Ya, creo. ok, correcto. Entonces, vamos a ver. Vamos a repasar primero el concepto de qué es un subespacio vectorial. Aquí tengo preparado algunos ejercicios, también en el cuaderno, también tengo preparado algunos. Pero primero vamos a ver esto de aquí. Ya, sabemos que un espacio vectorial es un conjunto no vacío que debe cumplir con ciertas condiciones que ya las vimos en la sesión anterior. Y un subespacio vectorial es un subconjunto de B que debe cumplir con estas condiciones. Entonces, en la sesión anterior, nosotros demostramos que, nosotros demostramos que, que este conjunto de aquí, definida con estas operaciones de suma y de multiplicación sobre un espacio K, es un espacio vectorial. Perdón, aquí es un espacio K y era un campo K. Sí, es un espacio vectorial. Entonces, nosotros también llegamos a la conclusión de que este elemento que está aquí era el cero vector. Es decir, al ser un elemento único en un espacio no vacío, ese de ahí es el cero vector. Y también es el inverso aditivo, obviamente, de B. Entonces, nos surge la pregunta de saber si todo subconjunto de ahí, o sea, todo subconjunto de un conjunto no vacío, que es un espacio vectorial, también puede ser un espacio vectorial. Bueno, en este caso, este elemento de aquí, que es igual al cero vector, sí es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Es decir, es un subespacio vectorial. Entonces, ¿por qué es un subespacio vectorial? Porque es el cero vector. Entonces nosotros podemos comprobar que si nosotros sumamos b más b, como está definida la operación de acá, vamos a tener b. Y eso ahí va a ser igual al cero vector. Quiere decir que eso ahí pertenece a este subconjunto que yo estoy definiendo acá. Y también que si multiplicamos un escalar k, como está definido acá, nos va a dar igual a b. Y eso ahí es igual al cero vector. Entonces, ese ahí también pertenece a ese espacio K que yo estoy definiendo. Por tanto, ese ahí es un subespacio vectorial. Ya, tienen que cumplirse esas tres condiciones. Primero, que el cero vector pertenezca al espacio vectorial, ¿ya? Y esa es la condición, se podría decir así, principal que tienes que examinar en cualquier ejercicio que te den. Lo primero que tienes que ver es si el cero vector del espacio vectorial pertenece a ese conjunto que tú estás analizando para que ese conjunto sea un subespacio vectorial. Ya vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor lo que acabo de decir. Otro ejemplo aquí. Ya, yo tengo que R2, es decir, el conjunto de las nuplas X1, X2, definido sobre el campo de los reales, obviamente, ¿no? Con las operaciones habituales de que tú simplemente sumas x1 más y1 y x2 más y2 y luego multiplicas x1, x2. Yo tengo que eso de ahí es un espacio vectorial. Ahora, el ejercicio me pide lo siguiente. Tengo un subconjunto de R2 tal que x, y pertenece a los reales y x por y es mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Vamos, dime, ¿cuál es la primera condición que se tiene que cumplir ahí? Lo primero es que el cero vector tiene que estar contenido, o sea, el cero vector de R2 tiene que estar contenido dentro de ese conjunto, ¿no?
Entonces, ¿está contenido dentro de ese conjunto? Vamos a ver. Si yo tengo el cero vector de R2, entonces yo tengo que el cero vector, este vendría a ocupar mi lugar de X y este vendría a ocupar mi lugar de Y. 0 por 0 viene a ser igual a 0. Entonces cumple esa condición sobre la cual está definida ese conjunto de ahí. O sea, ese subconjunto de R2. Esa primera condición la cumple. Ahora, yo quiero saber si cumple la cerradura bajo la suma. ¿Qué es la cerradura bajo la suma? La cerradura bajo la suma es que si tú tomas dos vectores de ese subconjunto, la suma tiene que estar también dentro de ese subconjunto. Parecería intuitivo, ¿no? Parecería intuitivo, pero realmente no todos los subconjuntos cumplen esa condición. Ya vamos a ver después algunos otros ejemplos. A ver, entonces yo voy a decir que sea B y sea W, dos vectores pertenecientes a W mayúscula. Entonces, yo tengo que B más W es eso, es simplemente eso. Pero la pregunta es, ¿va a pertenecer precisamente a W mayúscula? Bueno, yo te sugiero que en este caso primero pienses cuál sería un contraejemplo para demostrar eso de ahí. Mira que esa condición, o sea, que yo tengo un vector B y un vector W que pertenece a ese espacio de aquí, a este subconjunto de aquí, si yo lo sumo, tiene que cumplirse que las coordenadas multiplicadas tienen que darme mayor o igual a 0. Entonces yo voy a decir que B va a ser igual a x1 y x2. Y W va a ser igual a y1, y2. Entonces, si yo lo sumo, voy a tener x1 más y1 y x2 más y2. ¿Ya? Yo sé que x1 por y1 me tiene que dar mayor o igual a 0. Y x2 por y2 me tiene que dar mayor o igual a 0 también. Ahora, de aquí eso aquí me tendría que salir que precisamente tiene que ser mayor o igual a 0. Perdón, eso aquí hice mal aquí. Ay, se me fue un rayo. Tiene que salir mayor o igual a 0 esta multiplicación de aquí. Entonces yo tengo que para todos los casos se cumple eso de ahí. Bien, busquemos un contraejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo que esto sea 1,2 más menos 3, menos 1? Entonces, yo voy a tener que la suma va a ser 1 menos 3, x 2 menos 1. Ahora, si yo hago eso ahí, me va a quedar que esto es menos 2 y esto es 1, ¿verdad? Y si yo los multiplico, eso no me va a salir mayor o igual a 0. ¿Ya? De hecho, me va a salir menor a 0. Entonces, esto, la multiplicación de esto sí es mayor que 0. Y la multiplicación de esto también es mayor que 0. Pero cuando yo sumamos vectores, no me da mayor que 0. Por tanto, a partir de ahí concluimos que este no es... No, perdón, te miento. Primero concluimos que no cumple la cerradura bajo la suma. Cerradura bajo la suma. Por tanto, eso no es un subespacio vectorial de R2. Bien, entonces hasta ahí creo que estamos claros, ¿verdad? Con esa definición, ¿no? ¿Me confirmas? Con Sí, ese primer ejercicio que se podría decir así de entrada, ¿ya? Ahora vamos a ver. Tenemos otro subconjunto al cual le llamamos L, que es
un subconjunto de R2. Y R2, como sabemos, es un espacio vectorial. Y L está definido de la siguiente manera. ¿Qué interpretación geométrica tiene esto de aquí? Vamos, si yo tengo un espacio de 2 dimensiones, ese es mi R2. Y todos los puntos pertenecientes a ese plano pertenecen a R2. Esto, básicamente, esto de aquí es mi espacio vectorial. Claro que por acá es infinito, ¿no? Por acá también. Por acá, bueno, menos infinito y menos infinito va. Entonces, yo tengo que eso de ahí, esa ecuación que yo puse ahí, me faltó definir. Me faltó definir algo, ¿cierto? Me faltó definir que A, B pertenecen a los reales. Entonces, yo tengo que como quiera, eso que está ahí es una recta. Puede ser así. Ay, se me fue mal. Puede ser así, puede ser así, o puede ser de cualquier inclinación, ¿verdad? Cualquier pendiente. Entonces, ¿qué tienen en especial esa recta? ¿Qué tienen en común? Que pasan por el origen, ¿ya? Y si pasa por el origen, yo puedo decir que cumple mi primera condición, que quiere decir que 0,0 yo lo puedo evaluar en esa forma de ecuación y me va a cumplir que eso va a ser igual a 0. Porque obviamente esto es 0 y esto de acá es 0, ¿no? Entonces, ¿yo qué concluyo? Que mi 0 de R2 pertenece a mi subconjunto L, ¿ya? Esa es mi primera condición. Así que yo tengo que probar mi segunda condición. Bueno, vamos a ver. Sea B igual a X1, Y1 y W igual a X2, Y2. Bien, yo tengo que probar que eso de ahí es cerrado bajo la suma. Vamos a ver. Definida con las operaciones habituales, eso quedaría de esta manera. Entonces, ahora eso de aquí pasaría a ser mi nuevo X y esto de aquí pasaría a ser mi nuevo Y. Ya, de manera que yo tengo esto de aquí. Yo tengo que evaluarlo en mi ecuación, en mi condición que me dan acá, en el espacio, para ver si entra o no en ese subconjunto, ¿ya? Ya, entonces, eh, yo aquí puedo multiplicar de esta forma. ¿Y esto de aquí qué vendría a ser? Esto vendría a ser la condición que cumple mi primer vector, que sería B, ese vector de acá. Y esta vendría a ser la segunda condición que cumple mi vector W. Entonces, como yo he definido dos vectores que pertenecen a L, que ambos pertenecen a L, oye, acá va. Ya, que ambos pertenecen a L, entonces mis pequeños vectores cumplen esa condición. Y yo acabo de demostrar que la suma de esos vectores también cumplen esa condición. Por tanto, L cumple la cerradura aditiva o la cerradura bajo la suma. Ya. Ahora mi última condición, que yo voy a extraer un lambda perteneciente a qué? A los reales, claro, porque
el campo sobre el cual está definido R2 obviamente son reales. Entonces, eso ahí me tiene que dar que debe ser perteneciente también a ese conjunto. Es decir, eso de aquí, lo multiplico por x1 y lo multiplico por x2. Ya, y me queda así. Entonces yo tengo que evaluar si cumple mi condición. Este vendría a ser mi nuevo x y este vendría a ser mi nuevo y. Por tanto, ¿cumplirá esta condición de acá? Sí cumple esta condición de ahí. Sí cumple porque yo puedo sacar factor común y aquí adentro tendría a x1 más by1 y eso va a ser igual a 0. Así que como yo he definido que mi vector b, acá yo definí que mi vector b pertenece a L, entonces esto es mi b, mi vector b. Y por tanto eso de ahí va a ser igual a 0 y 0 igual a 0 por lambda y esto es igual a 0. Entonces yo ahí puedo concluir que mi subconjunto L cumple la cerradura de la multiplicación o la cerradura bajo la multiplicación. Bueno, ahí se concluye, ¿no? Bajo la multiplicación. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, no me quedó muy claro la de la cerradura de la edición. De la multiplicación. No, de la edición, de la edición. ¿Cómo puede ser que defina B y W? Que pertenece a él. A ver, ¿cuál? Ese aquí. Eh, Ese último que hicimos. no, el anterior, el anterior. El anterior. Ajá, Ese de acá. Ya. A ver, sí. vamos repasando paso por paso. A ver. Uy, déjame guardar esto de aquí primero para que se arregle el lápiz. Ya. Yo voy a tomar dos vectores. Dos vectores de L. ¿Ya? Entonces, yo he tomado dos vectores de L y a B le voy a llamar primero x1, x2 y a W le voy a llamar y1 y y2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con mi vector B y mi vector W? Mi vector B y mi vector W, como yo los he tomado de ese subconjunto de aquí, tienen que cumplir esta condición. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que A por x1 más B por x2 va a ser igual a 0, porque yo los he tomado de ese subconjunto de ahí. ¿Ya? Entonces, este aquí también va a cumplir esa condición. Ya, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? De Sí, que cumplan esa condición. Entonces, ahora, yo lo voy a sumar. ¿Y cómo sería eso? X1 más Y1, X2 más Y2. Bien, entonces, yo quiero saber que ahora esto de aquí es mi nuevo X. Le voy a poner X mayúscula. Y esto de aquí le voy a poner Y mayúscula con una prima, ¿ya? Yo quiero saber si ese vector que yo he sumado cumplirá con esta condición de acá, porque es lo que yo tengo que probar para que ahora este nuevo vector al cual yo le voy a llamar, ¿cómo quieres llamarle? Llamémosle Z, ¿ya? Llamémosle Z, mi vector Z, ¿ya? X' y Y'. Que ese vector de ahí que yo he formado a partir de la suma de B y W tiene que cumplir esa condición para que sea cerrado bajo la suma. Entonces, ¿cómo sería ahí? A por X' más B por Y' tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0.
Si no es igual a cero, eso de ahí, entonces ya sabemos que no es cerrado a la suma. Entonces, eso ahí es igual a x1 más y1 más b. Si existe alguna pregunta durante el desarrollo, me la haces saber, no, me interrumpes y me dices, ya. Desarrollamos las operaciones, ¿no? Y agrupamos los términos otra vez. Ahora, esto de aquí, ¿a qué es igual? Esto es igual a cero. Y esto es igual a cero. Porque yo he tomado mis dos vectores de S subconjunto L. Entonces, yo he probado, acabo de probar que mi suma también pertenece a ese subconjunto L. Por tanto, es cerrado. ¿Ya? ¿Sí se comprende ahí? O sea, lo primero que tú tienes que hacer es sumar dos vectores y luego intentar llegar a que o sea, la suma, a comprobar si la suma pertenece también a ese subconjunto. ¿Ya? Por lo general, el subconjunto te da una condición. Muchas veces no te lo da y te dice solamente con las operaciones habituales y entonces ya ahí está más regalado, por decirlo así. Pero por lo general te da una condición. Entonces, en los controles de lectura, suelen tomar, por ejemplo, a veces esto de aquí, te dicen, esto de aquí es un subconjunto es un subespacio vectorial de R2. Y sí es un subespacio vectorial de R2 porque es una recta que pasa por el origen. Quiere decir primero, lo primordial que contiene el cero vector. Y luego bueno, las sumas, si tú las sumas, te va a salir que la suma es cerrada y la multiplicación también es cerrada. Entonces, ahí ahora sí se comprendió esa parte ahí. Sí, ahorita sí. Ya. Entonces, como te dije, esto tiene una interpretación geométrica de que es una recta que pasa por el origen. Toda recta que pasa por el origen de R2 es un subespacio vectorial. Toda recta. Yo puedo poner 3x menos 2y es igual a 0. Eso es un subespacio vectorial. Y puedo hacer infinitas combinaciones con A y con B, de manera que eso sea un subespacio vectorial de R2. Lo mismo pasaría con R3. Si tú tienes un plano en R3, si tú tienes una recta que pasa por aquí, eso también es un subespacio vectorial. Lo mismo pasaría con R4, solo que ya, obviamente, pues no, ya no se puede dibujar así nomás. Entonces, mm, 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 mm. Ya dicho eso de ahí, nos vamos a ir a la siguiente parte. Y creo que con este ejercicio de aquí que te voy a plantear, ya va a quedar más claro eso de la cerradura bajo la suma, porque sí, a veces es como un poco que puede resultar odio y al mismo tiempo como que no puede resultar tan odio al principio en esta materia, porque uno a veces como que lo ve de manera intuitiva, pero no, o sea, toda esta materia básicamente tienes que comprobar todo lo que dices o todo lo que planteas, ¿ya? Entonces, ¿será esto un subespacio de R2? Se sabe que es un subconjunto de R2, pero no se sabe si es un subespacio. Entonces, primera condición. ¿Cuál es la primera condición? El vector 0. El cero vector. ¿Pertenece o no pertenece? No, ya no, porque no pasa por el origen. Ya no exactamente porque no pasa por el origen. Este también se deben tomar en los controles de lectura, que te ponen aquí un numerito, o a veces hacen esto aquí. ¿Pasa por el origen eso de ahí?
No, Tampoco pasa por el origen. Entonces, te preguntan, ¿esto es un subespacio vectorial? Así rápido. Entonces, no, no, porque no pasa por el origen, no tiene el cero vector. O a veces te saben tomar esto de aquí. Y como uno va rápido a la final, dice, alcanza a ver este número aquí o alcanza a ver solamente el de acá y pone que sí. Bueno, en todo caso, tranquilidad, ¿no? Ante los controles de lectura. Ya. Eh, ahora vamos a ver. Bueno, ya te dije, ¿no? En caso de R3, sería también una recta, eso también sería un subespacio vectorial. O sea, una recta en R3 sería un subespacio vectorial. Bueno, eh, 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 más bien un plano, más bien en R3, sí. Perdón esa confusión. Un plano en R3. Bueno, eso también es un subespacio vectorial. Ahora vamos a ver ese de acá. Voy a escribirlo mejor. Sí, voy a escribirlo y voy a solamente dibujar las partes que son. CAB, el R espacio vectorial de funciones f que van de R hacia R. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos de B son espacios vectoriales de B? ¿Ya? Entonces, el primero dice así. A, espérate un momentito, déjame ver. Ya. A es igual a este subconjunto de aquí. Tal que se tiene una función que pertenece a B y esa función cumple esa condición. ¿Será o no será un subespacio vectorial? Hay que comprobarlo, pues, ¿no? Primero que el cero vector pertenezca a ese subconjunto. ¿Cuál es el cero vector de F? ¿Cuál es el cero vector de las funciones, que van de los reales a los reales? Es la función cero. Y voy a tener un f de x y ese f de x va a ser igual a cero. Ya, ese es el cero vector. ¿Pertenece o no pertenece a eso de ahí? Vamos a ver. Si yo tengo que mi f de x es igual a cero, yo también puedo decir que eso al cuadrado es igual a ¿qué? A f de x al cuadrado, ¿no? Por tanto, eso de ahí, ese cero vector sí pertenece a ese subconjunto, ¿no? Sí se entiende lo que hice aquí, ¿verdad? sí, 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 claro, estaría clarísimo. Bueno, entonces, eh, sí contiene el cero vector. El cero vector de las funciones. Ya. Ahora, vamos a probar si es cerrada bajo la suma. Voy a tener dos funciones, sean f, g pertenecientes a A. Entonces, f más g de x va a ser igual a ¿qué? A f más c evaluado en x. Y eso ahí tiene que pertenecer a A, pero se dará en todos los casos.
¿Tú qué crees? Analiza la situación y dime si encuentras un contraejemplo. Muchas veces cuando no se encuentra un contraejemplo, hay que hacer una demostración y es más exhaustiva, ya porque ahí, bueno, ya tendrías que aplicar las cosas, qué sé yo, que aprendiste en cálculo o en el pre para tratar de llegar de que de verdad es así. Pero bueno, afortunadamente para este caso sí tenemos un contraejemplo. Yo voy a definir que mi f de x sea igual a x, por lo tanto, mi f de x elevado al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado y mi f de x, la función elevada al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A x al cuadrado también. Entonces, esa función de f pertenece a A, porque cumple esta condición de aquí. Y también voy a tener otra función, a la cual le voy a llamar g de x al cuadrado, que va a ser igual a 1. Ay, aquí se me fue uno. Y esto aquí al cuadrado. Aquí es igual a 1 también. Ambas funciones pertenecen a A. Ambas funciones pertenecen a A. ¿Estamos claros en esa parte de ahí? Sí, Pero su suma no cumple esa condición de ahí. Ahora, eh, si yo hago eso de aquí, o sea, evalúo ambas al cuadrado, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que x al cuadrado más 1, ¿verdad? Yo estoy evaluando x al cuadrado aquí primero. Ya. Entonces, si yo tengo f más g, evaluada en x, y yo elevo esta función al cuadrado, me va a quedar x más 1 al cuadrado. Y eso es igual a x al cuadrado más 2 veces x más 1, lo cual no es igual, evidentemente, a lo de acá arriba. Por tanto, yo tengo que este elemento pertenece a A y este elemento pertenece a A, pero la suma no pertenece a A. Entonces yo pongo, no es igual, o al menos no precisamente, porque pueden haber funciones que sí cumplen esa condición, pero no todas, ¿verdad? Entonces, con que no haya una que no cumple esa condición, ya se sabe que no es cerrada bajo la suma. Por tanto, no es cerrado bajo la suma. Y si no es cerrado bajo la suma, A no es un subespacio vectorial o no puede ser un subespacio vectorial. ¿De qué? De B. De B. Nunca te olvides de concluir ya las lecciones. Bueno, ahora vamos a la situación B, en la que yo tengo un subconjunto B mayúscula que contiene funciones pertenecientes al subespacio de funciones, tal que esa función, evaluada en 3 va a ser igual a 1, más esa función, evaluada en 2 más 1. Entonces, ¿estará el cero vector presente aquí? ¿Tú qué dices? creo que no, porque Claro que no, porque el cero vector de las funciones es igual a cero. Es la función cero. Cero es una función constante. Entonces, si yo evalúo
mi 0 en 3 y mi 0 en 2, no va a cumplir esa condición. Por tanto, no contiene el cero vector. Y por tanto, no es un subespacio vectorial de B. Ahora vamos con el C. El C nos dice esto de aquí. Y su conjunto C me dice que está compuesto de las funciones, tal que esa función evaluada en menos 2 es igual a 0. Que vamos a ver pues si tiene el cero vector primero. El cero vector de f es igual a la función de x, que es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esa función evaluada en menos 2 es igual a 0 también. Cumple la primera condición de ese subconjunto. Por tanto, yo digo que mi cero vector de f pertenece a C. ¿Ya? Entonces, el cero vector pertenece a C y cumple la primera condición. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Yo voy a definir que f, g pertenecen a C. Por tanto, f evaluada en menos 2 tiene que ser igual a 0. Y g evaluada en menos 2 tiene que ser igual a 0. ¿No? Ya. Entonces, yo voy a sumar mis funciones. Me va a quedar simplemente esto aquí. O inversamente, ¿no? Inversamente. Lo mismo sería, ¿no? Pero mi suma de funciones evaluada en menos 2 tendría que ser esto de aquí. Y esto es igual a 0. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Mira, nota que cualquier función que sume nunca se va a alterar, ¿ya? No es como que tú sumes esta función de aquí y te va a dar f por g de x. O al menos no precisamente. O sea, si tú sumas una función aquí y acá, van a estar ahí. O sea, si tú evalúas ahí un 0, en este caso, perdón, si tú evalúas ahí menos 2, te va a dar 0. ¿Ya? Entonces, sí se cumple esa parte ahí. Se cumple. Por tanto, nosotros decimos que cumple la cerradura bajo la suma. En este caso no hay ningún contraejemplo para eso. Vamos, la tercera condición, sea lambda perteneciente a qué? ¿A qué va a ser ese campo? Bueno, no nos dice realmente el campo, pero nosotros sabemos que es el campo de los reales, porque nos dice las funciones. O sea, no, de hecho sí nos dice, perdón, la función que va de los reales hasta los reales. Ya. Entonces ese aquí sería el campo. Sí, me había olvidado ese detalle. Muchas otras veces te dice el campo C de los complejos, el campo de los enteros positivos y así. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. ¿Qué tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar eso ahí. Pero mi f evaluada en menos 2 tendría que ser igual ¿a qué? A 0. Por lo tanto, ese elemento de ahí también pertenece ¿a qué? Pertenece a B. Entonces, cumple
la multiplicación, la cerradura bajo la multiplicación. Por tanto, ¿qué es? Es un subespacio vectorial. ¿Hasta ahí está claro todo eso ahí? Vamos, si existe alguna Sí, pregunta nomás, me puedes interrumpir. Ya, espera un momentito que me acaba de llegar un mensaje. Ya, mira, aquí hay otro ejercicio. Sean A perteneciente a R, P por Q, P por Q, mira lo que nos ponen. Y B perteneciente a R a la P, creo que voy a escribir aquí. Aquí voy a escribir. Bueno, abre ese paréntesis. ¿Qué condición debe cumplir B para que el conjunto S, aquí lo voy a dibujar, para que el conjunto S tal que A por X sea igual a B, ¿qué condición se debe cumplir para que ese conjunto sea un subespacio de R a la Q? ¿Mm? A ver, analiza ese ejercicio ahí. Dime, ¿qué puedes notar? Eh, ¿Qué otra cosa puedes obtener de ese ejercicio? ¿Mm? ¿Cómo lo resolverías? Que no se entiende, ¿verdad? Bueno, de entenderse se entiende lo que se pide, pero como que hace falta darle una interpretación más geométrica o real, ¿verdad? es como matrices. Son matrices, son matrices. O bueno, esto de aquí es una matriz. O sea, A es una matriz, porque pertenece a los B, reales. B no, ¿Mande? B no, no, B no, no es una matriz. Claro, B no es una matriz, A sí es una matriz. B, ¿qué vendría a ser? Un vector. B vendría a ser un vector y X también vendría a ser un vector. Entonces yo tengo, por ejemplo, que mi matriz A1,1, A, A2,1, bueno, aquí, AN,1, y bueno, AN por N, y A1N, y A2N. Yo tengo que mi matriz de esa forma va a estar multiplicada ¿por qué? Por un vector X. Y ese vector X, ¿qué dimensión tiene ese vector X? Ese vector X tiene dimensión Q, o sea que tiene dimensión, esa dimensión tiene, esa dimensión. Cuántos números hay ahí, cuántos elementos hayan ahí, tiene esa dimensión. Y eso ahí me tiene que dar obviamente que un vector B. Y ese vector B que tiene que tener esa dimensión de acá. Es una matriz, es una operación matricial. Pero ¿qué condición se tiene que cumplir? Bueno, para lo que me dice ahí, ¿no? Que sea un subespacio de R a la Q.
Vamos viendo. Entonces, lo primero es irnos por la parte lógica, ¿no? Eh, que eso tenga el cero vector. Lo primero, no, irnos por la parte que eso tenga el cero vector. ¿El cero vector de qué? ¿El cero vector de cuál? ¿De cuál espacio? Cero vector de la matriz A. No. El cero Ah, vector de R a la Q. De R a la Q. Este es mi conjunto de aquí. Este es mi conjunto y mi conjunto está lleno de elementos de X que pertenecen a R a la Q. Entonces mi cero vector, que tiene que ser un cero vector de R a la Q. Entonces, que yo haga eso de ahí, me tiene que dar que mi matriz A por mi vector cero de R a la Q, me tiene que dar igual a B. Por ahí no hay mucho que sacar realmente. O sea, ya, ahí se queda y ya. Pero nosotros podemos llegar a saber a qué es igual a B a través de la cerradura baja la suma. Entonces yo voy a extraer dos elementos de aquí, de mi subconjunto S, o sea, X, Y, pertenecientes a S. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo que tener que AX sea igual a B y AY sea igual a B. Y mi A por X más Y tiene que ser igual a B. Pero, como estamos trabajando en el espacio de las matrices definidas en el campo de los reales, nosotros podemos hacer esto de aquí, ¿verdad? Por propiedades de matriz. Y como AX es igual a B y AY es igual a B, listo. ¿Qué quiere decir? ¿Mm? No, no es, no cumple cerradura No, porque no, es que serían nos dos está B. pidiendo cuál es la condición que debe cumplir B para que el conjunto S sea un subespacio de RQ. O sea, esto tiene que ser un subespacio. Entonces, ¿qué condición debe cumplir? ¿Qué condición existe para que esto más esto sea igual a esto? Ah, que el B sea cero. Que B sea cero, pero no lo podemos poner así nomás. No lo podemos poner así nomás. Tenemos que ponerlo, de hecho, de esta forma aquí. Porque si ahí ponemos directamente que B sea igual a cero, ya perdemos puntos. Que B sea igual a cero de RQ, ya perdemos puntos, ¿no? Entonces, nosotros agrupamos esto aquí y agrupamos esto de acá. Y como está definida en las operaciones para que sea un subespacio vectorial, esto aquí tiene que ser 0R a la Q. ¿Por qué? Porque vendría a ser el inverso aditivo, ¿no? Pero lo tenemos que probar de esta manera. Y 0 más B, por las propiedades de espacio vectorial, yo puedo decir que es igual a B. Mientras esto de acá se queda tal y cual como está. Listo. ¿Qué quiere decir? Que B tiene que ser igual al 0 de R a la Q. Por tanto, por tanto, ¿qué concluimos nosotros? Además de eso, ¿que este conjunto qué es? ¿Que este conjunto de aquí qué es? ¿Es un subespacio vectorial ya o no? Ya, sí. Es un subespacio vectorial, pero además de eso, ¿qué es?
S es el conjunto solución de las matrices que ¿qué tipo de matrices son esas? Las matrices homogéneas. ¿Ya? Ese está compuesto por vectores X tales que cumplen esa condición. O sea que X es el conjunto de solución de las matrices homogéneas. ¿Ya? Y la condición que se debe cumplir es que B debe ser el cero vector de R a la Q para que S sea un subespacio vectorial. En fin, ¿hasta ahí existe alguna pregunta? O ¿Preguntas? sea, ¿No? ahorita solo se buscó la condición para que... Claro, es que eso era lo que me pedía el ejercicio. ¿Qué condición debe cumplir B para que su conjunto sea un subespacio vectorial de R a la Q? Entonces, muchas veces quizás no exista esa condición. Quizás te pongan un caso más complejo en el que simplemente B no puede existir. Tú llegas a determinar que no puede existir y en ese caso pones, es imposible que B sea un subespacio vectorial de RQ. ¿Ya? Pero como en este caso sí encontramos la condición, ya se da por hecho de Claro, que sí es un subespacio claro. y no tengo que confirmar los demás axiomas. ¿No? O sea, es que aquí estás, claro, ya estás simplemente determinando que debe ser B para que sea un subespacio vectorial, ya. Porque igual si tú, sí es verdad, tienes que demostrar la otra propiedad de que nos faltó la multiplicación cerrada, ¿no? Pero no es nada del otro mundo. O sea, para este caso aquí no es nada del otro mundo, porque si tú pones esto aquí, esto me va a dar igual a esto. Por tanto, yo lo introduzco en mi matriz, como un vector de matriz, y eso me tiene que dar igual a B, ¿ya? O sea, igual, y no se afecta mucho eso ahí. Sí se entiende esa parte que acabo de decir. Es simplemente esto de aquí. Pero como B es igual a cero, queda ahí, y ya. Bien, entonces, saben que tomemos 5 minutos de receso, ¿sí? Tomemos 5 minutos de receso y ahí volvemos, porque tengo que tomar agua. Ya, ok.
Hola, hola. Chicos, ¿ya están ahí? Ya. Sí. Bien. Eh, Pregunta teórica. R puede ser un espacio vectorial. El conjunto de los reales. Puede ser un espacio vectorial. Antes que ser un espacio vectorial, ¿qué es R? Aparte de ser un conjunto. ¿Qué otra definición en el álgebra lineal tiene R? Un campo. Claro, es un campo. Entonces, dado que ya es un campo, puede ser un espacio vectorial. Definido con las operaciones habituales. O sea, la de la suma, que si tú tienes A más B igual a A más B. Sí, sí puede ser un espacio vectorial, definido sobre sí mismo. R es el espacio vectorial definido sobre el campo R. Y ya, por si acaso les llegan a preguntar. Bueno, vamos a probar estas de aquí. ¿Será este un espacio vectorial? Primero el ejemplo 9. Vamos a tomar dos funciones que pertenecen a B. Vamos a tomar también un escalar que pertenece a R. Primero, ¿qué tiene que pasar? Si mi f es si mi f son todas las funciones reales, que van de los reales a los reales. Tiene que pasar que el cero vector pertenezca a ese conjunto que está ahí. Aquí dice espacio vectorial, pero no tomen en cuenta eso, porque lo que vamos a probar es si es un subespacio vectorial de las funciones f que van de los reales a los reales. Entonces, ¿cuál sería mi cero vector? Es la función cero. Entonces, cero pertenece a esa ahí, a ese espacio ahí. Sí. Claro, puede pertenecer a ese espacio ahí. Porque si t pertenece a los reales, y C1 y C2 pertenecen también a los reales, puede que C1 sea igual a cero, puede que C2 sea igual a cero, puede que T sea igual a cero, haciendo que el seno sea cero y coseno sea uno, pero igual puede pertenecer eso ahí, ¿no? Entonces, nosotros sí podemos poner aquí que f de x, que es el cero vector de f, pertenece a B. Y ahora, vamos a ver si f más e es una suma cerrada. Si yo tengo que f de qué, f de t en este caso, ya vamos a ponerle t, porque así está definido aquí. Mi f de t va a ser igual a c1 coseno de wt más c2 seno de wt, y mi gt va a ser una función diferente a la cual yo le voy a poner c3 coseno de wt, c4 seno de wt, seno de wt. Bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? Sumarla, ¿verdad? Y ver si puedo llegar a que eso ahí pertenezca a mi conjunto definido allá arriba.
Bien, si yo la sumo, voy a tener que C1 más coseno de WT más C3 coseno de WT más C2 seno de WT más C4 seno de WT. Y agrupando eso de ahí, llego a eso. Como no me da restricciones para C1 y C2, entonces esto aquí es un nuevo ¿qué? Esto aquí es un nuevo escalar y esto aquí es otro nuevo escalar. Por tanto, ¿qué? F más E también pertenece a mi subconjunto B. Por tanto, ese subconjunto B cumple la cerradura bajo la suma. La cerradura bajo la suma. Bueno, ahí ya ustedes le escriben. Ahora, mi escalar lambda, yo lo tengo que multiplicar por una de las funciones definidas ahí arriba. Nuevamente, esto aquí son escalares otra vez diferentes. Pero como no me da ninguna restricción aquí de que el escalar tiene que ser precisamente positivo o negativo, tiene que ser algo más, yo asumo que C1, C2 simplemente tiene que cumplir la condición de que pertenezcan a los reales. Entonces, si yo sumo eso de ahí y eso de aquí, decimos que mi escalar lambda pertenece a los reales, real por real me va a dar un escalar que también pertenezca a los reales. Entonces, mi conjunto B cumple la cerradura bajo la multiplicación. Bien, simple ese ejercicio. Ese de acá. Dadas las matrices, el conjunto de matrices hermitianas y dada el espacio vectorial B con las operaciones usuales de matrices, ¿es este conjunto de matrices hermitianas un subespacio vectorial? No tomen en cuenta eso que dice un espacio vectorial. Bueno, primero vamos a ver. ¿Sobre qué campo está definido el conjunto de matrices hermitianas? ¿Sobre qué campo está definido? ¿Saben lo que son matrices hermitianas? No, la verdad es que no. Y tendrían que saberlo. Y de hecho, si pueden, más bien, cuando puedan, es una revisión a todos los conjuntos de matrices, porque a veces salir en las lecciones así, cosas así, ¿no? Y tienen que saber, a veces les salen matrices idempotentes, matrices impotentes, ustedes no saben, no van a poder probar. Mi conjunto de matrices hermitianas es ese tipo de matrices, que yo tenga una matriz, ahí, que yo tenga una matriz A y que esa matriz tenga esa forma de aquí. Y aquí es
Espérense, déjenme revisar una cosa para no hacerles hacer mal. ¿Ya? Bueno, el conjunto de matrices hermitianas está definida sobre el campo de los complejos. ¿Ya? Ya sé. Eso de aquí. Vamos a ir. ¿Ya? Entonces, ¿será eso un subespacio vectorial? ¿Qué particular tiene ese tipo de matrices? ¿Mm? Aparte de que está definida bajo ese, bajo el campo de los complejos. ¿Qué particular tiene? ¿Qué otra particularidad tiene? Es 2 por 2. O sea, no precisamente 2 por 2. Puede ser cualquier tipo de dimensión. Pero es una matriz cuadrada. Es una matriz cuadrada cuya transpuesta conjugada, que se denota de esta forma, transpuesta conjugada, es igual a sí misma. ¿Y cuál es la conjugada de esta matriz? ¿Cuál es la conjugada de esta matriz? Recuerde que la conjugada de un número complejo es básicamente que yo le cambie de dirección a mi componente que va acompañando el irreal, ¿sí? Al módulo. Entonces, si yo hago la transpuesta, esa ahí, aplico la transpuesta, me va a quedar así, ¿ya? Entonces, esas son las matrices de tipo hermitiano, cuya conjugada transpuesta es igual a sí misma, es decir, a la matriz inicial. Ahora sí, ¿será ese un subespacio vectorial? ¿Cuál es el campo de los complejos? El conjunto de los complejos, en realidad. Dentro del campo o conjunto de los complejos está contenido los reales. Así que, ¿cuál sería el cero vector de mi complejo? Vendría a ser que todo eso ahí sea cero vector, ¿no? O sea, todas las entradas de esa matriz sea cero. Entonces vamos a la primera. El cero vector de mis matrices, definiéndolo de manera formal, ¿no? Ya, entonces, ¿eso de aquí es una matriz hermitiana? De hecho, sí. De hecho, es una matriz hermitiana. Porque si yo le aplico la conjugada, me va a quedar lo mismo. ¿Ya? Entonces, como me queda lo mismo, yo digo que mi cero vector de las matrices pertenece a mi espacio B. Por ese lado, no hay ningún problema. Ahora, yo voy a tomar dos, dos matrices, a las cuales yo le voy a llamar A y B. Y ambas pertenecen al conjunto B, V, mayúscula.
Y mi A matriz, yo le voy a poner A, 1, 1. Y aquí voy a poner A, N, N. Y aquí voy a poner A1N más qué. Podría ser más B1N por I. Si eso es así, entonces aquí ¿qué tendría que ser? Tendría que ser A1N menos B1N por I. Y mi otra matriz que vendría a ser B, la cual yo le voy a poner B1, 1. Saben que pongámosle aquí otro número para no causar confusión. Vamos a ponerle X. Entonces, si aquí yo tengo B1, 1, voy a tener B1N más Y por I A1N menos Y por I. Y aquí B1N más qué, más nada, porque las entradas tienen que ser reales. O sea, las entradas de la diagonal tienen que ser reales para que sea una matriz hermitiana. Esa es otra característica que esperaba que se percataran. Y es una característica que nos va a decir si realmente puede o no puede llegar a ser un subespacio vectorial. Entonces, ya, o sea, yo sumo, vamos a ver, y aquí voy a tener A1, 1 más B1, 1. Sigo por acá, agrupando de una, aunque en las lecciones ustedes tendrían que hacerlo de manera puntual, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo así porque estoy trabajando con el mouse, entonces se me demora un poco el hecho de tener que escribir. Oye, aquí no sé. No ve X más Y por Y. X N por N. Ya. Sigue siendo eso una matriz hermitiana. ¿Mm? ¿Sigue siendo o no sigue siendo? Si yo le aplico la conjugada y yo le aplico la transpuesta, voy a volver a la misma matriz inicial. Por tanto, A más B pertenece a mi conjunto V. Entonces yo concluyo que esto es cerrado bajo la suma. Ahora sí. Sea lambda perteneciente a mi campo de los complejos. Entonces, mi lambda por A va a ser igual a ¿qué? A1N menos XY y A1N. No, aquí pongámosle más y aquí menos. No, aquí. Y aquí A N por N.
Bien, entonces se cumplirá que eso siempre va a ser cerrado. Si yo sé que mi lambda pertenece a los complejos, y quiere decir que lambda puede tener, qué sé yo, puede ser 3 menos 5i. Se cumplirá que si yo multiplico esa matriz ermitiana por mi lambda, seguirá siendo una matriz ermitiana. Ya no, porque no quedaría la diagonal con reales. Ya no quedaría la diagonal con real. Correcto. Bueno, yo tendría que puntualizar eso de ahí, ¿no? La diagonal ya no sería precisamente real. Precisamente de números reales. Por tanto, el espacio B no cumple la cerradura bajo la multiplicación. ¿Y entonces qué más? Entonces B no puede ser un subespacio vectorial. Subespacio vectorial. Bien, vamos a ver otro dato. Ya. Voy a escribir mejor. Determine cuáles de los siguientes subconjuntos de R3 forman un subespacio vectorial o no. Con las operaciones de suma y producto normales que conocemos. O sea, estamos hablando de las operaciones habituales, ¿no? A ver, vamos a comenzar con ese de ahí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es examinar si ese cero vector de R3 pertenece a W. Bueno, para eso decimos que ese cero vector de R3 es igual a 0, 0, 0. Si esto ocupa mi lugar de C, este de A y este de B, es casi obvio, ¿no? Que cumple esa condición. Y por tanto, ese cero vector de R3 pertenece a W. Mi segunda condición me dice que debe ser cerrado bajo la suma, así que yo voy a definir, nunca se olviden de definir los vectores a los cuales les voy a llamar U, B, que pertenecen a W. De manera que U es igual a A1, B1, y mi C, ¿a qué tiene que ser igual?
tiene que ser igual a A1 más B1, porque lo tengo definido acá, ¿verdad? Entonces, mi B, que es mi segundo vector, va a ser A2 de manera análoga, B2, A2 más B2. Vamos, sumemos. U más B. Bien, si yo agrupo esto de aquí, esto va a ser aquí es que tenía que agrupar. Si yo agrupo así, voy a tener que esto aquí vendría a ser mi primer término y esto acá mi segundo término. Entonces sí se cumple la condición de acá, ¿verdad? Se cumple, claro que se cumple. Por tanto, yo digo que mi W es cerrada bajo la suma. Ahora nos quedaría determinar si es cerrado bajo la multiplicación. Así que yo voy a tomar un escalar alfa perteneciente a los reales y alfa multiplicado por u tiene que cumplir esa condición dada allá arriba. Una pregunta, como ¿Mm? no nos dieron un campo definido, se asume el de los reales, ¿no? Es que nos dan cuáles de los siguientes subconjuntos de R3. Entonces R3 es un espacio vectorial definido en el campo de R. ¿Sí? Entonces si este es un subconjunto de R3, quiere decir que ese subconjunto también está definido en el campo de los reales. ¿Sí? Muchas veces ya Bien. no le dan porque ya esperan que lo concluyan, ¿no? De esa forma. Por ejemplo, aquí obviamente yo ya no podía decir que era de los complejos el campo, porque ya está definido sobre R3. Pero en caso de que no me den, que me lancen solamente el espacio vectorial así nomás, no me digan sobre qué campo está definido, o sea, no me digan si es el conjunto de los complejos en 3, de los enteros en 3, o de los reales en 3, pues sí, yo tendría que preguntar, ¿no? Entonces, evidentemente eso de ahí sí cumple la cerradura bajo la suma, de la cerradura bajo la multiplicación. Bueno, se cumple. Ahora, el literal B me dice eso aquí. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿o sí? No, No, ya. Me dice esto aquí. Eh, entonces,
Entonces, de ese ejercicio de aquí en particular, nosotros vamos a obtener dos vectores, sea U y sea B. Tal que U, ¿qué se nos ocurre para contradecir esto? Bueno, vamos a hacer que U sea igual a 0,0 y B sea igual a 0, 1, 0. O sea, dos vectores idénticos, el mismo vector. Ya. Entonces, eh, me parece que copié algo mal. Ah, sí. Aquí es menos 1. Aquí es menos 1, sí. Ya, entonces ahí sí. Ambos vectores cumplen con esta condición. Porque si yo tengo 3 veces 0, menos 1, más 2 veces 0, ya está más claro que se me da menos 1. Pero si yo lo sumo, si yo lo sumo, me van a dar 0,2,0. Por tanto, si yo lo reemplazo en esa condición, me va a dar menos 2, lo cual evidentemente no es igual a menos 1. Entonces, ese espacio, W, no cumple la cerradura bajo la suma. Tampoco tiene el cero vector, y de hecho tampoco cumple la cerradura multiplicativa. Bien, el literal C me dice que W igual a A, B, C, tal que A es igual a menos C. Ya. Ya. Entonces yo voy a obtener otra vez, voy a sacar dos vectores U, B, tal que U va a ser igual a A1 más B1, A1, B1 y C1. Y B va a ser igual a A2, B2, C2. Ya. Entonces, ¿tiene ese conjunto de cero vector? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. El cero vector de R3 es 0, 0. Cumple que 0 es igual a menos 0. Porque 0 es igual a 0. Entonces, sí contiene el cero vector. Contiene el 0 de R3. ¿Cumplirá la cerradura bajo la suma? ¿O más B? No sé. Vamos a ver. A1 más A2, B1 más B2 y C1 más C2. Pero C1, o más bien A, tiene que ser igual a menos C. Entonces, eso sería menos C1. Y A2, ¿qué vendría a ser igual? A menos C2. Entonces aquí yo pongo una coma aquí. B1 más B2. Aquí C1 más C2. Entonces se sigue cumpliendo que esto aquí va a ser igual a lo de acá. Por tanto, este W cumple la cerradura bajo la suma. ¿Y cumplirá la cerradura bajo la multiplicación? Bien, vamos a ver. Es un escalar alfa perteneciente a R, tal que alfa va a ser igual a A, y alfa va a multiplicar ¿a qué?
a A1, aquí era mi vector U. Alfa va a multiplicar a A1, B1, C1. Entonces eso pasaría así. A1, B1, alfa, alfa C1. Entonces, como yo tengo que A va a ser igual a menos C1, menos alfa por C1, menos alfa por B1 y menos alfa por C1. Se sigue cumpliendo nuevamente que eso ahí es el negativo de lo de acá. Entonces, mi conjunto W es cerrado bajo la multiplicación. Por tanto, ¿qué es? Es un espacio vectorial. Subespacio vectorial. Aunque bueno, también técnicamente estaría correcto decir que es un espacio vectorial. Pero antes que eso es un subespacio de R3. ¿Ya? Y por último tenemos el literal D, que es que yo tengo un conjunto W compuesto de... Pregunta. Sí, dígame. Este, en el vector nulo, será que 0 era igual a 0, pero como 0 no tiene signo, sí se puede decir que 0 es igual a menos 0. Es que se puede multiplicar. Para este caso estamos definidos en las operaciones habituales, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar un menos 1 así, ¿no? Y eso va a ser igual a menos 0. O sea, técnicamente, pero de pertenecer, pertenece. O sea, no habría ningún problema, ¿no? Ya. Ya, entonces, creo que no estaría bien decir menos 0 porque 0 no tiene ningún signo. Lo correcto en este caso sería multiplicar un menos 1. Un menos 1 de este lado. Porque de todas formas es 0, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, mi último conjunto tiene esta forma de aquí. Tiene esa forma de aquí. Entonces, yo voy a tomar los vectores. A ver, primero, mi cero vector pertenece a eso de ahí. Mi cero vector de Sí, R3 pertenece a eso de ahí. ¿Sí? sí. No, no pertenece a eso de ahí. Porque este ocuparía mi espacio de B. Este ocuparía mi espacio de A. Y entonces se pueden dar cuenta que Ah, 0 no, no es igual a 1. uno. Claro, no es igual a 1. Entonces, desde ahí ya podrían descartar que esto sea un subespacio vectorial. En todo caso, lo primero que tendrían que ver es si su conjunto tiene el cero vector. Si no lo tienen, ya de una lo descartan. Ni para qué probar las otras propiedades. De hecho, eso es válido en las lecciones, sí. Aunque no contenga un solo literal, es decir, el cero vector, ya se descarta que sea un espacio vectorial. Se descarta que sea un subespacio vectorial. Se descarta que sea un subespacio vectorial. Bien, ¿hacéis alguna pregunta? No. No. Bien, vamos a ver si hacemos lo que alcanzamos del último.
con matrices, saben trabajar mucho con matrices. Les voy a contar que, si no me equivoco, en mi tiempo de álgebra me tomaron que compruebe si las funciones crecientes era un subespacio vectorial de las funciones que van de R a R. Sí, algo así me tomaron. Así que ojo con eso de funciones crecientes, funciones decrecientes. Tendrían que determinar si es un subespacio o no. Ya, entonces, mi otro problema dice básicamente lo mismo que decía el primero, solo que, en este caso, mi espacio vectorial es mis matrices de n por n. Y mi primer literal dice así. N por n, tal que la trampuesta de A sea igual a A. ¿Qué quiere decir eso ahí? ¿Qué tipo de matrices son? Simétricas, creo. Las matrices simétricas, claro, las matrices simétricas. Entonces, esa matriz contiene el cero de la matriz cero, ¿qué fue lo que acabo de decir? Ese conjunto contiene el cero vector de las matrices de n por n. Sí, Claro que lo contiene. Ese cero vendría a ser toda la matriz llena de cero. Y mi matriz cero transpuesta va a ser lo mismo, ¿no? Así que se podría decir que mi matriz cero, compuesta de únicamente cero, es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Por tanto, el cero de n por n pertenece a mi conjunto W definido ahí arriba. Ahora voy a extraer dos elementos, A, B, pertenecientes a W. Entonces, voy a sumar mis dos elementos. Si mis dos elementos pertenecen a B, quiere decir que la transpuesta de la suma se va a dar eso de aquí. De manera que si esto es simétrico, volvería a ser A, B. ¿Pertenece o no pertenece a W? De hecho, sí pertenece a W. Por tanto, cumple la cerradura bajo la suma. Y yo puedo probar esto de aquí, ¿no? Si lo quieren probar de manera más formal. O sea, si yo tengo una matriz simétrica A1, A1N, y, y aquí vendría a ser A1N, obviamente, también. Y aquí vendría a ser ANN. Y yo tengo otra matriz B, 1, 1, punto, 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 B1N, BNN, B1N. Si yo la suma me va a dar esto de aquí. Como la diagonal no es afectada, no me preocupo por eso. Y de hecho, las otras entradas tampoco son afectadas. Entonces, yo he sumado matrices simétricas y me encuentro con que esto es igual a esto. Y ya obviamente saben que si hacen eso de ahí, también la entrada que esté por acá va a ser igual a la de acá y después así. Entonces, la suma va a ser también una matriz simétrica. Se cumple la cerradura bajo la suma. Se cumple la cerradura. ¿Se va a cumplir también la cerradura multiplicativa? Sí, porque yo tengo mi alfa definida en las matrices de los reales. Aquí me olvidé, creo que no sé si definí eso de ahí. Mi matriz de n por n es definida sobre el campo de los reales. Así se denota, ¿sí? Cuando ustedes van a definir un espacio vectorial de matrices.
Matrices de n por n definidas en el campo de los reales. También hay matrices n por n definidas en el campo de los complejos, como vimos antes en el caso de las matrices hermitianas. ¿Ya? Entonces se va a cumplir también que la multiplicación es cerrada en ese conjunto. Porque yo tengo que mi alfa multiplicado por A, aplicado a su transpuesta, va a ser igual a alfa por A por la matriz A transpuesta, y esto va a ser igual a alfa por A. Porque A transpuesta es igual a A. Entonces, mi alfa por A va a pertenecer a mi conjunto W. Se fue para abajo esa W. Bueno. ¿Qué más? Tenemos que mi literal B. Bueno, aquí ya podemos concluir, ¿no? Que mi subconjunto, perdón, sí, mi subconjunto W es un subespacio de MNN definida en los reales. Entonces, mi literal B me dice que A pertenece a las matrices de N por N, tal que A es una matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Que únicamente en su diagonal tenía entradas y en sus otras componentes tenía iguales a 0. Pero esas entradas de la parte diagonal de mi matriz tenían que ser precisamente diferentes de 0. ¿Cuál es la definición real de mis matrices diagonales? La definición real de mis matrices diagonales es que la diagonal de esa matriz puede ser diferente de 0 o no puede ser diferente de 0. Con eso de ahí, yo ya tengo que mi 0 de M, NN, pertenece a W, porque mi matriz compuesta de 0 también es diagonal. Entonces, déjame ver. Bueno, aquí en el solucionario básicamente suma dos matrices A, B. Recuerden que primero tenemos que definir que A, B pertenecen a W. Suman de esa forma y definen esas matrices así. 0, 0, 0. Y bueno, si la suman obviamente, ¿qué les va a dar? Una matriz diagonal también. Si la suman obviamente así, les va a dar una matriz diagonal. Por tanto, ¿qué se puede decir? Que es cerrada bajo la suma. Y si multiplican un escalar alfa perteneciente a los reales por la matriz A, también les va a dar una matriz diagonal. Así que, ¿qué se puede decir también? Claro, ahí obviamente ya tendrían que demostrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene otra interesante. Dime. Cualquier matriz diagonal, ¿no? Claro, cualquier matriz diagonal definida en los reales. Ya. Ya. Entonces, obviamente eso de ahí también es un subespacio vectorial. Hemos comprobado que eso es un subespacio vectorial. Hemos comprobado también que el conjunto de matrices simétricas también es un subespacio vectorial. Y ahora nos dice la matriz triangular. ¿Cuál es la definición de la matriz triangular? Superior. Arriba de la diagonal son puros cero o hay, o en la parte de arriba habría solo número y en la de abajo cero.
algo así. Claro, ajá, sí, 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 entiendo lo que quiere decir. Que en la parte de arriba tendrían que haber números diferentes de cero. Ajá, Sí, pero también pueden ser cero. Así que si ustedes hacen eso ahí, van a tener que cero del espacio vectorial de las matrices de n por n pertenecen a W, porque también puede ser cero, ¿ya? Entonces, bueno, ahí básicamente suman, y si suman una matriz triangular con otra triangular, obviamente que abajo de la diagonal les va a quedar puro cero, y arriba de la diagonal les puede quedar o cero, o también puede quedar números diferentes de cero. Entonces concluyen que es cerrado bajo la suma, y obviamente también es cerrado bajo la multiplicación. Entonces hemos comprobado esos tres casos ahí. Igual, y aquí hay más, por si acaso quieran copiar, quieran practicar con estos ejercicios de aquí, porque son, ¿qué les digo? Son espacios, subespacios vectoriales notables, ¿ya? O sea, por ejemplo, que se lo deben saber, porque suelen tomar en los controles de lectura el conjunto de matrices singulares, por ejemplo, es un subespacio vectorial de las matrices n por n. Bueno, y tendrían que comprobarlo. En este caso, las matrices singulares, ¿cuál vendría a ser la definición de las matrices singulares? ¿Mm? no recuerdo. Tendrían que ponerse a repasar qué es una matriz singular y qué es una matriz no singular. En el caso de las matrices singulares, la definición es que su determinante es igual a ¿qué? La definición es que su Entonces, determinante sea igual a cero. Y por tanto, esa matriz, ¿qué pasa? ¿Tiene o no tiene inversa? No tiene inversa. No no tiene tiene. inversa. Recuerden que cuando el determinante de una matriz es igual a cero, no tiene inversa. Y cuando es diferente de cero, sí tiene inversa. Entonces, eh, tendrían que comprobar con un contraejemplo si la suma de dos matrices singulares me va a dar también una matriz singular. Yo creería que no, la verdad. Sí, es decir, prácticamente no, porque hay infinitas combinaciones y sí puede darse un caso en donde tú sumas dos matrices con determinante cero y te va a salir una matriz con un determinante que no es igual a cero. Y el mismo caso de las matrices no singulares, es decir, una matriz que tiene inversa, tú la sumes con otra que tiene inversa también y te va a dar una matriz que no tenga inversa. ¿Ya? Saben tomar estas cosas en los controles de lectura, porque son subespacios vectoriales notables. También te pueden poner las matrices nilpotentes, las matrices idempotentes, y bueno, otras cosas que son relativamente básicas. Bueno, entonces ahí no vamos a dejar la sesión, ¿sí? Voy a dejar de grabar. Déjenme ver.